en este pasaje. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 21. Y quiero leer de manera antifonal. Yo voy a leer el primero, ustedes el segundo, y así llegamos hasta el versículo 21. Amén. Amén. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Amén, amén. Hablando acerca de la cena del Señor, en 1 Corintios 11, el apóstol Pablo aconseja que nos esperemos unos a otros. Yo les aconsejo esta noche que nos esperemos unos a otros en la lectura también. Versículo 3. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Oremos, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la Biblia. Gracias por dárnosla en este idioma que nosotros podemos leer y entender. Gracias por tu Espíritu que nos guía a través de ella a la verdad que tú revelas en ella. Ayúdanos a disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ánimo, nuestro enfoque, para que todo lo que tú quieres decirnos esta noche sea dicho y que nosotros seamos capaces de obedecerte. Gracias, Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias, mis amados. Pueden volver a sentarse. Hoy yo quiero
que nosotros nos enfoquemos en este pasaje, probablemente no seamos capaces en el tiempo que tenemos de abordar la totalidad del pasaje, pero avanzaremos a la medida que el Señor nos permite hacerlo. Y queremos hablar acerca del tema, la gran necesidad de nacer de nuevo. Y hago el énfasis en la gran necesidad, porque el ser humano, esté consciente o no lo esté, tiene una gran necesidad, una imperiosa necesidad de nacer de nuevo. Porque como dijo Jesucristo en esta conversación con Nicodemo, es necesario, versículo 7, es necesario. Y el versículo 3, el Señor Jesucristo dijo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 5 dice, no puede entrar en el reino de Dios. Así que esas palabras de Cristo lo que comunican es una imperiosa, importante, determinante necesidad que el hombre tiene de nacer de nuevo. De tal forma que quien no nace de nuevo no puede tener ninguna relación con Dios. Y el hombre lo que necesita primariamente, sobre todas las cosas, es desarrollar una relación con Dios como parte o como parte importante de arreglar su situación. Este pasaje, mis amados, nos presenta el primero de una serie de diálogos que Jesucristo tiene con diversas personas en este Evangelio de Juan. La palabra diálogo de manera sencilla significa conversación entre dos personas. Y cuando nosotros leemos en el libro de Juan, nos vamos a dar cuenta que este Evangelio de Juan registra una serie de conversaciones que de manera personal Jesucristo comparte con diversas personas. Y como ya dije, este es el primero en el capítulo 3, con este hombre que más adelante vamos a describir como la Biblia lo describe, llamado Nicodemo. En el capítulo 4 encontramos al Señor Jesucristo también con un diálogo con una mujer de Samaria, ahí frente al pozo, donde ella fue a buscar agua. En el capítulo 5 vemos a Jesús que regresa a Jerusalén un día de fiesta, y ahí en el estanque llamado Betesda tiene una conversación con un hombre que estaba enfermo durante muchos años, lo que algunos han llamado el paralítico de Betesda. En el capítulo 8 encontramos también a Jesús dialogar con una mujer que era acusada o había sido acusada de adulterio, sorprendida en el acto según sus acusadores. Y luego que sus acusadores se fueron, Jesús también tiene una conversación personal con esa mujer, donde le hace alguna pregunta y dictamina frente a ella un juicio. En el capítulo 9, Jesús también tiene una conversación con un muchacho que antes había sido ciego y que él había hecho un milagro para sanarlo, y luego lo busca, lo encuentra y conversa con él. Este Evangelio de Juan es rico en estos encuentros personales, en estos diálogos, de tal manera que aún al final del capítulo, Juan registra un diálogo que Jesús tuvo con este apóstol Pedro, que después de negarle se fue a pescar, se fue a pescar, y al final del Evangelio de Juan dice la palabra que Jesús le fue a buscar y le halló y finalmente conversó con él. Aquí en el capítulo 3
nos encontramos con este primer diálogo, con esta primera conversación particular y personal entre Jesús y una persona diferente. Esta vez dice el versículo 1 que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Es importante este versículo 1 porque nos permite conocer quién es este hombre con que Jesús va a hablar. Cosas tan importantes como las que están en este texto de la Escritura. Es tan importante el diálogo de Jesús con Nicodemo que encontramos en esta conversación el versículo que posiblemente es el más conocido de toda la Biblia, en el versículo 16. Jesús no lo dijo al aire, Jesús no lo dijo a una multitud, Jesús no se lo dijo a sus discípulos, fue parte de esta conversación con Nicodemo, en este diálogo con este hombre. Es importante entonces que nosotros prestemos atención. La Biblia dice que este hombre era de los fariseos. Nosotros sabemos que los fariseos eran una especie de secta, lo que otros llaman partido religioso. Es una corriente, un movimiento religioso dentro del judaísmo. Habían varias corrientes. Entre los que estaban los saduceos, los celotes, estaba también los fariseos, que era una casta superior, era la mayoría que componían el Sanedrín. De ellos salían básicamente el sumo sacerdote, porque los fariseos eran reconocidos por ser gente muy inteligente y dedicada al conocimiento de la ley, respetuosos en guardar la ley. Los fariseos en ese tiempo en el que se desarrolla esta conversación no tenían la mala fama como lo tienen hoy. Hoy, al hablar del fariseo, nos llega a nosotros la idea de que un fariseo es un hipócrita. Pero en este tiempo ser fariseo era tener un prestigio alto dentro de la religión. Cuando usted lee la página de la Biblia en el libro o la carta a los Filipenses, cuando el apóstol Pablo está dando su testimonio en el capítulo 3, él se define en cuanto a su vida religiosa, en cuanto a su archivo religioso. Él dice, en cuanto a la ley, yo era fariseo. Cuando la Biblia nos dice entonces acerca de Nicodemo que era fariseo, nos está diciendo que este hombre era un hombre de prestigio. Era un hombre conocedor de los asuntos de la ley. Era un hombre conocedor de la religión. Era un hombre respetado. Era una autoridad. Era un maestro en cuanto al conocimiento de las Escrituras. Para enfatizar esto, Juan nos dice que este no solamente era fariseo, sino que era un principal entre los judíos. Aquí la Biblia nos está enfatizando acerca de quién es este hombre en realidad. No es cualquier cosa, no es cualquier persona. De hecho, su audiencia con Jesús pudo verse como algo importante para aquellos que circundaban a Jesús. Y él vino de noche. La Biblia no me permite saber cuál fue el motivo por el que vino de noche. Hay una infinidad de circunstancias que podemos especular. Tradicionalmente se ha dicho que vino de noche ocultándose para que no supieran. Sin embargo, cuando nosotros leemos el versículo 2, nos da
a entender que Nicodemo no vino ocultándose, que Nicodemo pudo ir a esa entrevista con Jesús como si fuera un emisario enviado para cuestionar a Jesús, y lo hizo con el permiso de sus iguales, los principales en el fariseísmo. Dice el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, maestro o rabí, como dice la versión Reina Valera. Sabemos, note que él está hablando y colocándose dentro de un plural que implica que otros sabían de su entrevista con Jesús. Y dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Sobre esto, lo que dice este versículo, además de que consideremos que Nicodemo vino como un representante, como un emisario enviado para hablar con Jesús, para cuestionar, para investigar sobre Jesús, no olvidemos que ya Juan el evangelista nos ha dado testimonio de que los religiosos del entonces estaban interesados en investigar. Lo hicieron con Juan en los capítulos que hemos estudiado anteriormente. Ahora Nicodemo viene y dice, sabemos. Pero además de esto, sabemos, es importante que nosotros lo notemos en el contexto mismo de lo que enseña la Escritura, porque a partir de este capítulo, este versículo 2, Jesucristo va a interrumpir la intención de Nicodemo para poner en contexto de la realidad que todo hombre no solamente debe saber, sino que debe creer y apropiarse. Nicodemo dijo, sabemos. Y esto llama nuestra atención. Saber sobre Jesús no es lo mismo que creer en Jesús. Y hermano, esto es importante. Amigos, si hay algún amigo viéndonos o escuchándonos, esto es importante. Porque hay mucha gente que sabe de Jesús. Del Jesús histórico. Del Jesús que dividió la historia en dos. Del Jesús que vino en Galilea e hizo cosas grandes. De Jesús que vino a anunciar el mensaje del amor. De Jesús que nació en Belén. De Jesús que le da sentido a la Navidad. De Jesús que murió y le da sentido a la Semana Santa. O la llamada Semana Santa. Pero saber de Jesús no es lo mismo que creer en Jesús. Y esto queda establecido en este diálogo con Nicodemo. Tanto Nicodemo como los fariseos y todos los líderes religiosos de su época sabían que Jesús era maestro, que venía de parte de Dios el Padre. Ellos también sabían que las obras y las señales que Jesús hacía tenían el sello de lo divino. Ellos mismos testifican por boca de Nicodemo. Ellos mismos dicen, sabemos que has venido de Dios. Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, las señales que tú haces, si Dios no está con él. Ellos sabían eso, pero a pesar de saberlo, no lo aceptaron, ni su mensaje, ni creyeron en su persona y en su obra. El texto nos dice que Nicodemo dijo de Jesús, tú eres maestro. Y sabemos que has venido como maestro y vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le dijo a Nicodemo en el versículo 12, si yo les he dicho estas cosas que son terrenales y no creen, ¿cómo creerán si yo les digo las cosas celestiales? Queda establecido que no creyeron.
aunque sabían, no creyeron. De manera particular, debo decir, haciendo un paréntesis, que más adelante, en el libro de Juan, nos da testimonio acerca de que Nicodemo tuvo un encuentro, o parte de este encuentro con el Señor, tuvo su conversión. Se convirtió en un discípulo de Jesucristo. En el capítulo 7, ya al final, vemos a Nicodemo intercediendo ante los otros fariseos que querían matar a Cristo. Y al final de los días de Cristo, después de crucificado juntamente con José de Arimatea, Nicodemo es quien reclama y para enterrar el cuerpo del Señor Jesucristo. Los versículos 3 al 6 nos presentan una respuesta sorprendente para Nicodemo en cuanto a lo que él establece y plantea en el versículo 2. Los versículos 3 al 5, dice la palabra de Dios: respondió Jesús y dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta es una respuesta sorprendente para Nicodemo, quien había simplemente iniciado la conversación haciendo algún reconocimiento de Jesús, de lo que Él era, de lo que ellos sabían acerca de Él. Lo que Nicodemo esperaba en cualquier momento de la conversación podía ser cualquier cosa menos esta respuesta dada por Jesús. Jesús comienza a hablar acerca de la doctrina de la regeneración. Esta respuesta de Jesús inaugura en el Nuevo Testamento la enseñanza sobre la regeneración. Esta doctrina no se inaugura en la Biblia en palabra de Jesús. Ya en el Antiguo Testamento, el Padre mismo, a través del profeta, había hablado acerca de esta doctrina. De hecho, Nicodemo, como fariseo, como principal de la ley, debía estar pendiente y consciente de esta doctrina. Sin embargo, es sorprendente, porque el versículo 4 nos da a entender que Nicodemo ni siquiera idea tenía sobre lo que significa el nuevo nacimiento. Él dijo: ¿cómo puede ser esto? ¿Acaso puede un hombre volver al vientre de su madre para nacer? ¿No le parece que fue sorprendido Nicodemo? Sí, mis amados hermanos, esta doctrina es una doctrina que desde el Antiguo Testamento Dios había anunciado. Y cuando Jesús dice nacer de agua y del Espíritu, a pesar de que muchos maestros de la Biblia establecen que esto tiene que ver con el nacimiento en el bautismo del agua y el bautismo del Espíritu Santo, es posible. Sin embargo, esto tiene relación con algo ya anunciado en el Antiguo Testamento. Yo quiero que ustedes me acompañen, si les es posible, al libro del profeta Ezequiel. En el capítulo 36 y el versículo 25, 26 y 27. Ezequiel, el profeta, capítulo 36, versos 25 al 27. Dice el Señor en palabra del profeta: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Eso lo había dicho el Señor a su pueblo. Eso lo había dicho el Señor a través del profeta. Y noten que el Señor lo dice y lo anuncia en tiempo futuro. El Señor dice: yo voy a hacer eso con ustedes. La doctrina de la regeneración significa una limpieza, una renovación. El apóstol Pablo nos lo enseña así cuando escribe su carta a Tito, el capítulo 3 y el versículo 5. Dice: el Señor nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino porque dice la palabra de Dios en el capítulo 5 de Tito. Si me permiten ir allá, en el capítulo 3 de Tito y el versículo 5, dice la palabra del Señor: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando usted compara ese texto de Tito 3:5 con Ezequiel capítulo 36, 25 al 37, es el equivalente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es la doctrina de la regeneración. Esa doctrina que nosotros vemos por toda la Escritura, con diferentes términos. Aquí en Juan 3, 3 y 5 se llama nacer de nuevo. Nacer de nuevo es ser regenerado. En 2 Corintios 5, 17 se llama ser nueva criatura. ¿Recuerdan ese texto que Pablo dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En Santiago capítulo 1 y versículo 18 se llama ser engendrado por la palabra de Dios. En Tito 3:5 que citamos se llama ser lavado y transformado. En 2 Pedro 1:4 se llama recibir la naturaleza divina. Y en Ezequiel capítulo 36 versículo 26 se llama tener un corazón nuevo. Es esa doctrina de la regeneración, del cambio, del nuevo nacimiento, de ser nueva criatura, de ser engendrado por la palabra, de ser lavado y transformado, de recibir la naturaleza divina, de tener un corazón nuevo que está por toda la Biblia. Esa doctrina es la que el Señor Jesús le dice a Nicodemo y lo sorprende. ¿Por qué lo sorprende? Porque la gente tiene su propio esquema, la gente tiene su propia estrategia acerca de cómo acercarse a Dios, pero Dios solo tiene una manera de acercarse a Él. La gente no quiere tomar en cuenta lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice, lo que la Biblia pone de relieve. La gente quiere tener su propia manera, mas Dios sigue teniendo su manera de hacerlo. Noten que Jesucristo no trae una doctrina nueva. Por eso cité Ezequiel capítulo 36. Jesucristo toma lo que Dios había dicho ya y que debía ser observado y lo pone frente a Nicodemo y a todos nosotros. Jesús dice: quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esto de nacer del agua y del Espíritu es que el agua representa un elemento externo y tangible
que lava, que limpia, que purifica. Y que aquí, en este texto, simboliza el lavamiento y la purificación interna que solo Dios hace en el corazón de los seres humanos a través del Espíritu Santo, en su ministerio de regeneración, el nuevo nacimiento. Quiero poner en claro, mis amados, que solo el Espíritu regenera. Solo el Espíritu de Dios tiene la capacidad de regenerar, de hacer nacer de nuevo, de hacer una nueva criatura. Es el Espíritu Santo que es capaz de convencernos de pecado, de justicia y juicio. Y una vez convencido, un corazón que está inclinado al pecado comienza a entender que es pecador, que está mal, y viene entonces el arrepentimiento. Y cuando viene el arrepentimiento, el Espíritu nos capacita para mirar a Dios y creer en Cristo, el único que puede salvarnos. Y cuando creemos, entonces el Espíritu nos sella y nos bautiza según el mensaje de la Biblia y nos hace ser hijos de Dios. Versículos 6, 7 y 8 nos dan una explicación de lo que es el nuevo nacimiento. Los versículos 3 al 5, Jesús pone delante de Nicodemo esa doctrina del nuevo nacimiento. Pero ahora en los versículos 6 al 8, Él explica de qué se trata. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando nosotros leímos y estudiamos Juan capítulo 1, en ese prólogo extenso que nosotros expusimos aquí durante mucho tiempo, nos encontramos con que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, recuerdan ese texto, versículo 12 del capítulo 1 de Juan, dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es interesante que la Biblia nos dice que los que recibieron al Señor Jesucristo, los que creen en su nombre, esos tienen la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Pero interesante lo que dice el versículo 13. Me acompañan leyendo el versículo 13 de Juan capítulo 1. Para poder entender lo que Jesús nos está diciendo, que los que son nacidos de la carne son carne y los que son nacidos del Espíritu son espíritu. Para entenderlo, veamos lo que dice Juan 1:13. Dice la Biblia en el versículo 13 de Juan 1, los cuales, ¿qué dice la Biblia? Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino que ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que Jesús está diciendo es que aquellos que han nacido de nuevo, a pesar de que naturalmente habían nacido de voluntad de carne, de voluntad de sangre, de voluntad de varón, como eso que había dicho Nicodemo en el versículo 4, ¿cómo puede ser? Cristo dice, es que el nuevo nacimiento es una nueva generación que solo Dios provoca en el ser humano. Es que es Dios quien engendra un nuevo ser en el interior de un hombre que antes era pecador perdido, pero que ahora, habiendo sido atrapado por Dios en su misericordia, ahora es una nueva criatura. Amado hermano y hermanas,
Es una gran bendición por la cual nosotros tenemos que agradecer a Dios cada día. Si somos nueva criatura, no es porque nosotros hicimos nada que pudo poner frente a Dios una mentalidad diferente sobre nosotros, de tal manera que nos vio diferente, de tal manera que dijo, no, pero a este no lo puedo yo castigar porque es diferente. Como dice el apóstol Pablo en el texto que ya cité de Tito capítulo 3, nos salvó. Nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Por su misericordia. Por el lavamiento y la regeneración en el Espíritu Santo. Es que ese Dios que es soberano, viendo al ser humano total perderse en la condenación que la desobediencia misma le acarreaba, tuvo misericordia de algunos de nosotros y nos salvó. Nos regeneró. El apóstol Pablo explica de esta manera, de una manera mucho más determinante, explicativa. En Efesios capítulo 1 y versículo 13, habla del proceso, el proceso que trajo esa renovación. Pablo dice en Efesios 1:13, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad. Note que habla de un proceso donde primero oímos la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el proceso. Dios abrió frente a nosotros su palabra y al mismo tiempo abrió frente a nosotros, frente a Él, a su palabra, el entendimiento que antes estaba entenebrecido por el pecado, por la maldad. Ese entendimiento que estaba en oscuridad total. Cuando Dios abrió su palabra y la hizo resplandecer ante nosotros, entonces creímos. Y habiendo creído, el Espíritu actuó en nosotros para regenerarnos. Nacer de nuevo, mis amados, es haber oído la palabra de Dios y en obediencia a esa verdad, dejarse guiar en la santificación por el Espíritu Santo a una nueva y santa manera de vivir. Así lo enseña la palabra en Santiago 1:18 y primera de Pedro capítulo 1, 22 y 23. Notemos los que dicen estos pasajes y gocémonos con esto que dice. Santiago 1:18 dice, Él, ¿quién es Él? Bueno, Dios, porque es en su soberanía, todo eso pasa en la soberanía de Dios. Santiago dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Note que dice la Biblia ahí, que Él de su voluntad nos hizo nacer. Y dice Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Note que en estos textos todos tienen una correlación. El ser humano no puede llegar a ser lo que es sin la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios. Santiago dice que nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ahora Pedro dice que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, dice el versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, porque causa por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
palabra de Dios es vital en este proceso. Por eso cuando leí Efesios capítulo 1, versículo 13, encontramos que el apóstol dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, cuando creímos entonces, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Nacer de nuevo, mis amados, nacer de nuevo es morir y hacer morir cada día la carne y lo terrenal en nuestra vida, alentando y fortaleciendo un vivir en el Espíritu mediante la santidad. Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Finalmente, mis amados, los versículos 9 al 16 hablan de la importancia del nuevo nacimiento. Y sobre esta parte, en una exposición posterior, hablaremos más extensamente, pero por el momento quiero simplemente apuntar que el nuevo nacimiento es importante porque es la acción de Dios que en su soberanía prepara al ser humano pecador para que arrepentido pueda creer y ser salvo, para que en esa salvación tenga o obtenga la vida eterna. Y esto lo vamos a ver en estos versículos. Por eso los versículos cambian de nacer de nuevo a creer para vida eterna. Porque es que el nuevo nacimiento es un paso previo a la salvación. Y perdónenme, cuando yo digo previo, realmente eso sucede de manera simultánea, pero para que podamos entender es que nadie puede ser salvo sin antes el Espíritu no lo regenera. Y yo explico esto, trato de explicar esto con Efesios capítulo 2 y versículo 1. Ustedes recuerdan ese pasaje que habla de la gracia de Dios, pero el apóstol Pablo dice, y Él os dio, ¿qué dice? Vida a vosotros. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos. Ahora, si ustedes leen bien, de manera objetiva y sin prejuicio el texto, se darán cuenta que antes de que sucediera cualquier cosa de manera espiritual en nosotros, Dios tuvo que darnos vida. Y esa es la acción regeneradora de Dios. ¿Cuándo Dios nos dio vida? Cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La acción regeneradora de Dios es darnos vida cuando estamos separados totalmente. Nosotros creemos en la doctrina de la depravación total. El ser humano está totalmente apartado de Dios. Nada puede hacer por sí mismo. Entonces es Dios que tiene que hacer algo. Y esa es la acción regeneradora del Espíritu. Cuando Dios llega a darnos vida. El Señor Jesucristo lo explica también en Juan capítulo 6 y versículo 44. Cuando Él está hablando acerca de aquellos que vienen a Él, Él dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Es Dios el que le da vida al hombre. Es Dios el que permite y trae al hombre para salvación en Cristo. Y lo hace a través de ese ministerio del Espíritu Santo de la regeneración. Mis amados hermanos, en una próxima oportunidad seguiremos hablando de este pasaje tan interesante y tan importante. Y sobre todo hablaremos acerca de la gran necesidad del nuevo nacimiento.
porque si el hombre no es regenerado, nada puede hacer. Que el Señor nos ayude. Si alguno de los que nos está viendo a través de las redes aún no ha sido salvo por esa gracia bendita del Señor Jesucristo, quiero decirle que el Espíritu Santo aún ministra entre los hombres. Y Él convence de pecado, justicia y juicio. Y hay una oportunidad maravillosa para usted. Solo deje que el Espíritu Santo le toque. Deje que el Espíritu Santo haga esa acción regeneradora en su interior. Le prepare para creer en Cristo y su obra maravillosa de salvación. Déjese a trabajar por el Espíritu Santo y le aseguro que tendrá victoria de esta que hemos hablado en este día. La gran necesidad del nuevo nacimiento. Oremos al Señor. Padre, esta noche agradecemos ese privilegio tan especial que nos brinda de estar frente a tu palabra. Gracias, oh Señor, por permitirnos escucharla, por permitirnos ver en ella tu mensaje, tu verdad. Dirígenos a la obediencia. Dirígenos, Señor, en el conocimiento a aquello que tú quieres que nosotros hagamos. Permítenos agradecerte, porque en tu palabra vemos que tu misericordia se extiende para nosotros. Muchas gracias, Dios. Bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes.